Buenas noches, muchachos. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que ingresen sus compañeros y damos inicio a la clase. ¿Ok? Bueno, muchachos, ahora vamos a comenzar con nuestra clase. Hasta mientras, quería preguntarles si es que han tenido algún problema o cuestión, preguntas acerca de, pues, lo que habíamos visto en la anterior clase. Muchachos, pueden decirme por el chat. Ah, sí, nuevamente, el ingeniero mandó también la nueva lista de de estudiantes, de notas con los estudiantes que le pidieron su oportunidad. ¿Ya? Está en el grupo ya. Ya se enviado. Muy bien, muchachos. Entonces, ya. ¿Puedo ver mi pantalla? Disculpe. Sí, Oxy. Ya, perfecto. Muy bien. Ya. La anterior clase, recordemos que habíamos visto nosotros cómo utilizar los muxes, o sea, los multiplexadores, para
hacer síntesis mediante ellos por el método MSI, ¿verdad? Pero estos días he recibido muchas preguntas de varios de ustedes preguntando acerca de cómo realmente funcionan MOOCs, y es que solo habíamos visto el cómo utilizar los MOOCs para sintetizarlos, ¿verdad? Bueno, pues ahora en este momento vamos a ver cómo emplear estos MOOCs para poder emplearlos como tal, como multiplexadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, había una pregunta, eh, ya, había una pregunta, no vamos a hacer la pregunta como tal, vamos a hacer una similar, ¿ya? Que nos decía, ¿sí? Utilizando un MUX 4.1, definir las siguientes operaciones, ¿ya? Nos decía, primeramente nos decía lo siguiente, ¿ya? Que tendríamos un control A, ¿ya? Ya del MUX 4.1, lo que significa que vamos a tener dos entradas, A1 y A0, que van a ser nuestros bits de control, ¿ya? De nuestro MUX 4A1, ¿ya? ¿Qué nos decía? Nos decía que en la primera operación nosotros teníamos que tener lo siguiente, ¿sí? Tendríamos que tener tres variables de entrada, ¿sí? Que eran X, Y y Z, ¿ya? Estas van a ser nuestras variables de entrada, ¿ya? Entonces, nos ponía como condición para A1 igual a 0 y A0 igual a 0, nosotros teníamos que tener lo siguiente. X por Y por Z, ¿ok? Para A1 igual a 0 y A0 igual a 1, nos decía que teníamos que tener nosotros X XOR Z, ¿ya? Y nos decía finalmente para A1 igual a 1 y A0 igual a 1, teníamos que tener nosotros Y AND Z, ¿ya? Con estas premisas nosotros teníamos que emplear este MUX para obtener todas estas operaciones, ¿ya? Ahora bien, yo les había enseñado cómo hacerlo mediante el método de sintetización MSI, ¿ya? En este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros repasemos cómo funciona un MUX, ¿sí? Tenemos el MUX como tal y tenemos nuestras cuatro entradas, ¿sí? Y una sola salida. ¿Qué habíamos dicho? Esto funciona así. Imaginemos que las cuatro entradas por dentro funcionan así. Tenemos nuestros bits de control, ¿ya? Nuestros bits de control nos dicen, si esto es 00, la entrada se va a conectar así con la salida. La primera entrada se va a conectar con la salida, ¿ya? Ahora, en vez de eso, si esto es 01, esta entrada es la que se va a conectar. Con otro color lo pongo para que se encienda, para que se entienda. ¿Sí? Si este es 01, la segunda entrada se va a conectar con la salida. La entrada 01, ¿ya? Ahora, si esto es 1, 0, es decir, acá 1 y 0, los bits de control, la tercera entrada se va a conectar con la salida, ¿ya? Y nos dice que si esto es 1, 1, la cuarta entrada se va a conectar con la salida, ¿ya? Muy bien. Ese es el funcionamiento interno que va a tener nuestro MUX, ¿ya? Mediante esa política, mediante ese sistema, nosotros vamos a poder resolver esto, ¿ya? ¿Qué es lo que nos decía además este problema? Tenía una capita que nos decía, para cualquier caso, solo para estos casos hay estas salidas. Para cualquier otro no hay salidas, ¿ya? No hay otros casos. Listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Miren, yo con las entradas A1 y A0 me voy a hacer la siguiente tabla. ¿Sí? A1 y A0. ¿Sí? Y aquí la función resultante.
voy a poner todas sus combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice que tengo que tener en la salida cuando tenga 0, 0? Un OR de los tres. Entonces voy a anotar X más Y más Z. ¿Sí? Acá, X XOR Z para A0 y A0 igual con valor 1. Es decir, para A1, 0 y A0, 1, yo tengo que tener X XOR Z. ¿Sí? Entonces anotamos X XOR Z. ¿Sí? Luego, no tenemos nada para 1, 0. Y finalmente tenemos para A1 igual a 1 y A0 igual a 1, Y and Z. ¿Sí? Entonces ponemos Y, Z. Ahora, por conveniencia, porque nos dicen que no hay otros casos y no debemos considerar otro, como no podemos dejar así huérfano esta salida, lo vamos a poner un 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no influye en nada. Ya cuando tengamos nuestro circuito armado, si es que lo vamos a armar, simplemente esta parte lo conectamos a tierra y no influye en absolutamente nada nuestro problema. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, como ya hemos hecho nosotros este pequeño análisis, sí, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos nosotros a dibujar nuestro MUX, ¿sí? Perfecto. Ahora dibujamos tanto las entradas como también los bits de control. Entonces tenemos lo siguiente. Escribimos nuestras entradas. X, Y y Z, ¿sí? Ahora vamos a poner recién las conexiones. ¿Qué nos dice para 0, 0? Recordemos, este es I0, este es I1, I2 e I3, ¿ya? Y finalmente tenemos nosotros nuestra salida F. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para I0, ¿qué tenemos? X OR Y OR Z. Entonces, hacemos esto, ¿ya? Lo primero que yo voy a hacer es esto. X OR Y. Y después voy a bajar todo esto acá con Z, ¿sí? Y yo tendría X OR Y OR Z. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué me dice para el siguiente caso? Para I1. Recordemos, esto es así. ¿Sí? Esto va a ser la entrada I0, esta va a ser la entrada I1, esta va a ser la entrada I2 y esta va a ser la entrada I3. ¿Sí? Que tienen que ser reflejadas en la salida. ¿Ya? Esto acá más bien lo vamos a poner para que no se confundan. ¿Ya? Listo. En el MUX eso es lo que sucede. ¿Ok? Ya. Entonces, para el segundo que tenemos, Y XOR Z. Entonces, yo escribo mi compuerta XOR, nos dice, digo, X XOR Z. Entonces, traslado mi X y traslado mi Z y traslado mi X. ¿Ok? Listo, con esto ya hemos cumplido esta. Luego la tercera hemos dicho que va a ser 0. La trasladamos a tierra. Listo. Y la cuarta nos ha dicho que es Y and Z. Entonces, nos hacemos nuestra compuerta AND y ponemos tanto Y como Z. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que anotar acá? Mis bits de control. A1 y A0. ¿Ya? A1 y A0. Vamos a ponerlos aquí. Que todo esto implica A. Con eso nosotros ya hemos resuelto este problema, ¿ya? Es básicamente así que tienen que analizar cuando ustedes tengan trabajos con MUXes, ¿ya? Ahora, estos MUXes les van a servir bastante cuando hagan otro tipo de problemas en el futuro. En el siguiente, en la siguiente sección, en el siguiente capítulo, vamos a avanzar circuitos, operadores aritméticos, ¿ya? O circuitos aritméticos también. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que vamos a utilizar también un concepto llamado ALU, ¿ya?
o en español, unidad lógica de aritmética. ¿Sí? Vamos a ver el concepto mucho más grande en la siguiente, ¿ya? Pero tengan en mente que una LU utiliza mucho los muxes, ¿ya? Así sí, es unidad aritmética lógica, no es lo otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez sabiendo eso, nosotros ya sabríamos en este momento cómo utilizar los muxes para hallar lo que les había dicho hace un momento, ¿ya? Que es su funcionamiento íntegro como mux, ¿ya? No como sintetización. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una vez explicado eso, ¿qué es lo que vamos a ver hoy nosotros? ¿Ya? Eso solamente era una aclaración. Lo que vamos a ver hoy van a ser circuitos comparadores y también los demos, ¿ya? De multiplexadores. ¿Cómo usarlos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, para los demultiplexadores, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente. ¿Os recuerdan el circuito que habíamos hecho acá? En el que les explicaba los demux y los muxes. Muy bien, este es uno muy especial, donde tienes una entrada que tienes que distribuir ya, pero el comercial, como les decía, eh, el circuito integrado comercial tiene lo siguiente, ¿ya? Ya, imaginemos que esto es nuestro demultiplexador, ¿ya? Tiene lo siguiente, tenemos nosotros, en este caso vamos a tener tres entradas que son nuestro control, nuestros selectores, que van a ser A0, A1 y A2. ¿Ya? Le vamos a poner el nombre de Demux aquí. ¿Ya? Para no confundirnos, estos tienen la particularidad de tener la salida negada. Ahorita vamos a describir su comportamiento, ¿ya? Pero sepamos que esta es la salida, o sea, digamos F, ya lo vamos a poner como S. S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7. ¿Ya? Recuerden, de 0 a 7 son 8 bits. 8 bits se escriben, es decir, de 0 a 7 son 8 combinaciones de bits que se pueden hacer con 3 bits de control. ¿Ya? ¿Cómo funciona este demultiplexador? Funciona de la siguiente manera. Bien, yo voy a tener lo siguiente. Perdón, A2, A1 y A0. Y luego tenemos S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7. ¿Sí? Muy bien. Hacemos la combinación. ¿Ya? Entonces, haciendo nosotros esta combinación, vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Como esto tiene una salida negada, vamos a tener lo siguiente a la salida. Cuando yo tenga 0, 0, 0, significa que en una salida S0 yo voy a tener un 0. Y en todas las demás yo voy a tener un 1. ¿Ok? Lo propio para 0001. Significa que yo voy a tener un 0 en S1 y en todo lo demás voy a tener un 1. ¿Ya? Y así sucesivamente se va repitiendo esta salida. ¿Ya? Esto para acá.
Listo. Con esto yo puedo reflejar lo siguiente, que miren, yo voy a anotar acá específicamente lo que estoy haciendo. ¿Sí? Aquí tengo el 0, el 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6 y el 7. Como ven, 7 ejemplifica ese 7, representa ese 7. 6 representa ese 6. 5 representa ese 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Y como tienen la salida negada, significa que cuando estén seleccionados estos, voy a tener un 0 en la salida. ¿Ok? Muy bien. Yo sabiendo cómo funciona esto, voy a utilizar de la siguiente manera mi demultiplexador. Sí, ahora imaginemos que tenemos un demux muchísimo más grande. Sí, yo acá voy a anotar lo siguiente. Miren. Ya. S0, S1, S2. Ya, está ahí por ahora. Voy a tener esto y voy a tener estas salidas, perdón, estas salidas negadas. ¿Ya? ¿Para qué? Miren, yo con esto voy a poder sintetizar funciones de una manera fácil, rápida y sencilla. ¿Sí? Sin necesidad de estar haciendo tanto análisis. ¿Ya? A ver, aquí tendría yo 3 entradas. Que serían en este caso, les vamos a poner A, B y C. ¿Sí? Muy bien. Ya, yo tengo este de multiplexador de 7, digo, de 8 salidas. ¿Ya? Entonces me voy a crear, por ejemplo, veamos un problema ficticio. ¿Sí? De la siguiente tabla. Digamos que tenemos la tabla tal y como dice así. Y nuestra función final. Vamos a tener nuestra combinatoria. ¿Verdad? No sé. ¿Ya? Y digamos que nuestra función es esta, ¿sí? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? En este caso nosotros ya sabemos más o menos qué vamos a tener en la salida, ¿sí? Ya tenemos nuestra función acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra función, si la anotamos, vamos a tener lo siguiente. Nuestra función es una función de las variables A, B, C, que tiene los siguientes elementos. 1, 2 y 5. 1, 2, 5. ¿Sí? Sintetizar esta función. ¿Ya? Yo en este caso ya no necesito sintetizar la función. ¿Por qué? Porque mire, yo tengo esta, que es la función 1, la función 2 y la función 5. ¿Sí? Son 3 funciones. Eso quiere decir que cuando yo ponga estas 3 entradas en mi demux, yo voy a tener simplemente 3 salidas. Esta, la 1, esta, la 2 y esta, la 5. ¿Sí? Lo que quiere decir que en este caso yo simplemente voy a tener en esos 3 ceros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primeramente? Voy a agarrar la salida 1, la salida 2 y la salida 5. ¿Sí? Los voy a conectar en un OR. ¿Ya? Y la salida 5. ¿Sí? Ahora, esto funcionaría si es que yo tuviera, por ejemplo, mis salidas no negadas, ¿sí? Que fueran sin negar. En este caso, si digamos esta fuera mi función,
yo tendría una salida de un 0 cada vez que, la salida acá en un 1 cada vez que se marcan o 1 o 2 o 5, ¿sí? En este caso yo tengo mi salida negada, entonces, ¿cómo puedo proceder? Miren, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Sin embargo, voy a tener todavía mis conexiones. ¿Ya? Vamos a ver la tabla del NOR, ¿ya? Que es la contraria al OR. Sí, vamos a tener la siguiente. La entrada A y B. Y la función f del NOR. Ya, mejor lo pondremos como NOR. ¿Qué nos dice el NOR? Que va a negar todo esto. Es decir, cuando tenga yo 0, 0, voy a tener un 1 a la salida. ¿Ya? Cuando tenga yo 0, 1, 1, 0 y 1, 1, voy a tener ceros a la salida. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo con esta función NOR voy a trabajar para poder obtener la función que yo requiero. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo un 0 acá y un 1 acá, yo voy a tener un 0 a la salida. ¿Sí? Lo hizo acá. Si yo tengo un 0 en cualquiera de estos dos, es decir, y acá tengo a ver, miren, si yo tengo la función S1, significa que yo voy a tener este en 0, este en 1 y este en 1. ¿Sí? Cuando yo tenga esto y lo pongo en el NOR, yo voy a tener aquí un 0 a la salida. Y este 0 se tiene que ir a otro OR con este, ¿sí? 0, 1. Nuevamente yo voy a tener un 0 a la salida, ¿sí? Ahora yo tengo ese 0. ¿Qué pasa si yo lo niego? Voy a tener un 1 a la salida, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo tuviera en vez de esto, ninguno se seleccionaría? Digamos que yo tengo un S0. Yo voy a tener un 1, 1 y aquí un 1, ¿sí? Yo voy a tener un 0. Ese 0 se va a combinar con este 1 y voy a tener un 0. También voy a tener un 1. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que no me sirve trabajar yo directamente con mis salidas negadas. Sí, tampoco trabajar con NOR. Pero ahora veamos qué pasa si yo trabajo con XOR. ¿Qué nos dice el XOR? Nos dice que si yo tengo, este va a ser un 0, este 1, 1 y 0. Sí, si yo tengo diferentes entradas acá, yo voy a tener un 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esto? En el XOR tengo 1, 1, por lo tanto aquí tengo mi entrada 0. Acá tengo 0, 1, entonces tengo mi entrada, mi salida final 1, si pongo los XOR acá. ¿Sí? Entonces, para este caso donde no tengo ninguna de mis tres funciones, acá yo voy a tener 1 en la salida. Pero ¿qué pasa si yo tengo en mi salida la función que quiero? Es decir, mira, yo por ejemplo voy a seleccionar S1, entonces este va a ser 0. 0 and 1 es 1. Aquí 1 and 1 es 1 XOR 1, diré, es 0. ¿Sí? Acá parece que se cumple un patrón. Ya, pero en ese caso vamos a probarlo ahora con esto. Tengo 1 and 1. Esto es 0. ¿Sí? Pero yo tengo acá este. ¿Ya? Que es 0. 0 XOR 0 es 0. Entonces se cumple. Veamos. Veamos para el primero. ¿Sí? Tengo 0, 1, 1. ¿Qué voy a tener acá? Un 0. 0 al 1 voy a tener un 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo contrario. 1, 0. Lo mismo. Voy a tener un 1. Ahora sí se cumple todo lo contrario. Que voy a tener yo un 1, 1, 0. Y que se cumple 0, 0 and 0. Muy bien. Entonces en este caso no me sirve tampoco. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces en este caso como visto que no puedo obtener una función simple? Lo que yo voy a hacer es, miren, lo siguiente. Para no complicarme tanto y saber, como ya sé yo cuáles son las funciones que están acá, funcionando como tal, es decir, que son parte de la función que yo quiero analizar, lo que voy a hacer es simplemente negar mis entradas, ¿sí? Las entradas que yo quiero analizar, ¿sí?
¿Para qué? Para que cuando les toque a estas, tengamos un 1 en cualquiera. Una vez que ya tengo estas tres, lo único que tengo que hacer es un OR, ¿sí? Con estas. Y finalmente yo voy a tener mi función. Ahora probemos si es que estas están realmente funcionando. Cuando yo tenga, por ejemplo, acá un 0, 1, 1, es decir, que tengo mi función 1 activa. Negados vamos a tener 1, 0, 0. ¿Sí? 1 OR 0 es 1, 1 OR 0 es 1. Tengo un 1 en la salida. Muy bien. Lo mismo va a pasar si yo tengo 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 5? Debe tener 1, 1, 0. Ya, negándolos voy a tener yo 0, 0, 1. Y finalmente, haciendo el OR, lo voy a tener 1. ¿Sí? Porque este se va a convertir en un 0, este voy con este 1 y esto voy a obtener un 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Para sintetizar funciones con un demux, lo único que yo tengo que hacer es conectar todas las funciones, es decir, en este caso son 3, en el caso de que sean 4, las 4, y de todas las funciones que tuviera, por ejemplo, aquí en este caso yo tengo 3, digamos que en el otro voy a tener 8 o 9 funciones, tengo que negar cada una de esas funciones, cada una de que están acá, por ejemplo, en este caso la mía son 1, 2 y 5, las que pertenecen a la función resultante. ¿Ok? A la función que yo supuestamente tengo que sintetizar o tengo que utilizar en un circuito. Entonces yo lo que hago es negar estas entradas 1, 2, 5 o las entradas que ustedes tengan y conectarlas a puros OR para hallar una función final. ¿Sí? No hace falta ningún análisis salvo el cómo se comportan las compuertas, pero ya lo hemos analizado con ustedes, entonces lo único que tendrían que hacer es negar estas salidas negadas y listo. Es decir, todas las salidas negadas que pertenezcan a su función las niegan, las conectan todas con OR y tienen su función final. ¿Sí? No necesitan sintetizar nada. Ahora, ¿por qué es que este método del demux como un sintetizador no se usa? ¿Y por qué se usan métodos de simplificación? Verán por qué dentro de todo este demux, es decir, dentro de todo este componente de multiplexador, existe varios pequeños transistores que tienen que hacer todo el trabajo. Ya existe toda una lógica dentro de este, lo cual hace que el cálculo interno tarde. Es decir, la electricidad tiene que viajar por varios conductos para entregarnos una solución para cada una de estas salidas. Entonces esa electricidad tarda porque tiene que pasar por varios transistores, ¿ya? Transistores que son un poco menos, que se usáramos, por ejemplo, con puertas OR, AND, XOR, o incluso, bueno, no exactamente, pero creo que tiene el mismo tiempo que las compuertas MUX, ¿ya? Pero con las compuertas normales, AND o XOR, como hemos visto, son poquitos. En cambio, en este son demasiados, ¿sí? Aparte que el componente es mucho más caro que unos componentes lógicos. Ok, entonces, con eso en mente, nosotros sabemos que esto, para fines prácticos, es decir, para laboratorio, digamos, podría servir. Pero para fines industriales, por ejemplo, o otros proyectos, por ejemplo, microprocesadores, no es útil. Porque simplemente vamos a tardar mucho tiempo haciendo los cálculos y esto va a hacer que nuestro circuito no reaccione como nosotros queremos que reaccione. ¿Ya? Y ustedes saben que hoy en día la velocidad en un equipo electrónico es primordial. Porque, por ejemplo, no podemos estar en la calle o por lo menos no podemos estar comunicándonos o incluso pasar clases virtuales con equipos que, por ejemplo, ya no pueden utilizar WhatsApp, como son los Android 4 para abajo, ¿sí? U otros equipos que son un poco lentos para los tiempos actuales, ¿sí? Algunos, uno que otro sí funciona, pero hay otros equipos modernos que ya utilizan esta velocidad de manera normal. Lo mismo sucede, muchachos, cuando ustedes tienen computadoras muy cargadas, con mucha información, empiezan a arrancar lento y todo ello, y es que no están haciendo un trabajo eficiente. Es lo mismo que pasa con este de multiplexador. O sea, si es que hace el trabajo, sí, lo hace, es más fácil de conectarlo, sí, pero su trabajo no es eficiente, ¿sí? Tiene un tiempo de cálculo de retardo muy grande que no se puede comparar a las compuertas lógicas, ¿ok? Y aparte está usando también compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, como un ejemplo práctico, estaría bien.
pero como un ejemplo total, es decir, como una aplicación, no. Muy bien. Ok. Entonces, hasta aquí tendríamos la explicación de los demultiplexadores. ¿Ya? Nos quedan 4 minutos. ¿Alguna pregunta o duda acerca de lo que hemos hecho acá con los demultiplexadores y la explicación del MUX, de su funcionamiento como tal, interno? Muchachos, ¿os oigo en el chat? Ya, nos preguntan acá en el chat si es que hay otro tipo de demultiplexadores, ¿ya? Creo que en el mercado existen componentes CMOS que tienen demultiplexadores sin salida negada, ¿ya? Pero son muy caros y muy difíciles de conseguir, especialmente en estas épocas, ¿ya? Los comunes, es decir, los TTL que van a encontrar, sí tienen las salidas negadas. De hecho, toditos. Casi todos los TTL que hay. Sí, hasta donde yo sé. No sé si es que existen algunos otros, eh, ¿cómo se llama? Si es que existen algunos otros demugs en esta actualidad que tengan una salida no negada. ¿Ya? Ok. Bueno, como les había explicado también, este demux, por ejemplo, no utiliza una entrada como tal, la que tenga que redireccionar, ¿sí? Como habíamos visto en acá, en la explicación de acá. Por ejemplo, este sí tiene una entrada que tiene que redireccionar varias salidas según los bits de control. ¿Ok? En este caso, este demux no. Lo único que saca es una respuesta negada a la entrada, que es el selector del demux como tal. ¿Ya? Muy bien. En este caso, entonces, es así como nosotros podemos emplear los demuxes. Una de sus ejemplificaciones. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver nosotros, bueno, ya no nos queda tiempo en esta sesión. Quisiera que se conecten nuevamente al mismo enlace para que nosotros podamos seguir avanzando, ¿ya? Dejar de compartir la pantalla y los espero en el mismo enlace. Ya para el siguiente vamos a estar avanzando nosotros los comparadores, ¿ya? Que ya sería la última sección más o menos de nuestra clase. Los espero. Bueno, muchachos, esperamos un momentito de que sus compañeros se terminen de conectar. Muy bien, muchachos, vamos a continuar con la clase. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. Ya está. Perfecto, entonces en este caso yo voy a tener lo siguiente. Voy a escribir comparadores. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo funcionan los comparadores?
Ya, vamos a ver primeramente un ejemplo muy básico de un componente, ¿ya? Porque eso ya se usa mediante componentes, ¿sí? O también podemos utilizarlo mediante lógica, es decir, podemos crearnos nosotros nuestros comparadores, pero serían limitados, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Un comparador es un componente en el cual dentro existe una lógica, ¿ya? Esta lógica nos hace lo siguiente, ¿sí? Imaginemos que nosotros vamos a comparar, tenemos un comparador de 3 bits, ¿ya? De 4 bits, ¿sí? Estos 4 bits van a representar nuestra entrada A, ¿ya? Nuestro dígito A. Y estos otros 4 van a representar nuestro dígito B, ¿ya? Generalmente los comparadores tienen 2 o 3 salidas, ¿sí? En este caso nosotros vamos a analizar un componente con 3 salidas, ¿sí? ¿Qué va a ser? A mayor a B, A menor a B y A igual a B, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona internamente el comparador? Tiene lo siguiente. Cuando A, digamos, nosotros tuviéramos dentro de A 0, 1, 0, 0, y acá tendríamos 0, 0, 1, 1, este que representa es un 4, ¿verdad? Y este es un 3, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, nuestro circuito sabe que A, haciendo lógica, sabe que A es mayor a B. Entonces, dentro de este vamos a tener un 1, 0, 0, ¿sí? Porque A es mayor a B, A no es mayor a B, es decir, A menor a B, no, está en 0 porque no es válido, y A tampoco es igual a B, está en 0, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero si en vez de tener esto, yo tengo esto, 0, 0, 1, 0. Este es 2 y este es 3. 2 es menor a 3. Entonces, aquí voy a tener 0, 1, 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con eso terminaría el análisis que tiene este comparador. ¿Por qué? A mayor a B no es. A menor a B sí es. A igual a B no es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo tengo todo eso. Pero ¿qué tal si yo tengo esto? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? En este caso yo tendría 0, 0, 1, ¿verdad? A no es mayor a B, A no es menor a B, A es igual a B. 0, 0, 1. ¿Ya? Ahora, en sus simulaciones he visto que muchos Proteus, los comparadores, este específicamente lo utiliza de esta manera. 1, 0, 1. Es decir, marca que A es igual a B, pero también marca que A es mayor a B. Sí, este creo que es un error de Proteus. No sé si los componentes totales tienen este error como tal. Los que yo probé no los tenían, pero en algunos Proteus existe este error, ¿ya? Nosotros lo vamos a considerar sin ese error, ¿ya? Que tiene 0, 0, 1. ¿Ok? Y eso sería todo, ¿sí? ¿Qué tal si un problema me dice lo siguiente? Mostrarme, es decir, ¿qué tal si el problema me dice comparar dos números, A y B, de tal manera que siempre me muestre el mayor, ¿sí? Entonces, yo tendría lo siguiente, miren, como ya tengo A y B conectados a mis entradas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya tengo los números A y B y necesito mostrar siempre el mayor. Voy a utilizar este circuito, ¿ya? Con el cual voy a tener lo siguiente. Miren, si A es mayor a B, significa que yo tengo que mostrar A. Si A es menor a B, es decir, si B es mayor a, yo tengo que mostrar B. Si A es igual a B, puedo mostrar o A o B, ¿ya? Para fines prácticos, yo voy a mostrar A, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren, de acá voy a derivar esta, que es, recuerden, esta representa si yo quiero mostrar A, porque A es el mayor, ¿sí? Voy a derivar yo de acá, ¿ya? Mi, eh, mi variable A, ¿sí?
Desde acá yo la voy a obtener hasta aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Yo voy a tener lo siguiente. Esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, le voy a hacer un AND. ¿Por qué? Porque si A es mayor a B, significa que yo tengo que mostrar A. Entonces voy a mostrar A. Ahora, lo contrario. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar B? Entonces tengo que hacer lo mismo, pero con B acá. Porque recuerden, si se enciende, o por lo menos si se marca A menor a B, significa que B es mayor a A. Entonces, esto representa B. ¿Sí? Estos dos los podría poner yo en un OR. Obviamente, estoy considerando que estos son de 4 entradas, ¿ya? Es decir, esto extrapolado más o menos sería así. Tenemos una A 4 ANDs, ¿ya? Este se conecta a cada uno de estos ANDs para que yo tenga después mis entradas. Por ejemplo, estos 4 bits que van a ser A3, A2, A1 y A0, ¿ya? Que representa mi número A, ¿ya? Eso es lo que estoy representando acá, con 4 bits, ¿ya? Acá lo mismo, 4 bits, ¿ya? Y acá mi salida va a ser igual, de 4 bits, que es la solución S, ¿ya? Esto solo es una representación, ¿ok? Muy bien. Ok. Ahora, pero me dice, falta un caso. ¿Qué tal si A es igual a B? Si A es igual a B, como nosotros hemos dicho, no vamos a considerar ni A ni B. Tenemos que hacer algo con este. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros? Que en este caso vamos a considerar nosotros que si A es igual a B, podemos mostrar o A o B. Para hacerlo nosotros más fácil, vamos a mostrar A. Si ya que A es igual a B, no importa si muestro A o B, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a borrar esta entrada. A ambos los voy a conectar con un OR. Y este recién lo voy a llevar aquí. A. ¿Sí? Entonces, cuando A sea igual a B o A mayor a B, me va a mostrar A. Cuando A sea menor a B, es decir, que B sea el mayor, me va a mostrar B. Y con esto yo tengo ya mi salida S, que me muestra siempre el número mayor. ¿Ok? Muy bien. Esa sería la forma de usar este comparador. Ahora bien, vamos a ver un ejercicio peculiar que está en su práctica. ¿Ya? El ejercicio, un momentito, por favor. Ya. Ya, nos dice, realizar un circuito capaz de comparar A y B, dos números de 2 bits bajo la siguiente lógica. ¿Ya? Esto nosotros vamos a resolverlo de dos maneras. Uno utilizando el comparador y el otro vamos a utilizar eh, simplemente lógica MCI. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Realizar un circuito capaz de comparar A y B, dos números de 2 bits, bajo la siguiente lógica. ¿Ya? A y B primeramente anotamos. A ver, por favor. Ya. A y B, que son dos números, recordemos, dos números de 2 bits. ¿Esto qué quiere decir? Que A es A1 y A0 y B es B1 y B0. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Esto tiene condiciones. Nos dice, si Y es 1 y Z es 0, entonces A es el número mayor. ¿Ya? Nos dice después, si Y es 0 y Z es 0, B es el número mayor.
¿ya? Pero si Y es 1 y Z es 1, nos dice que A y B son iguales, ¿ya? Esto tiene dos posibles soluciones, ¿ya? La primera es que yo considere que los dígitos que yo voy a emplear los voy a poder analizar mediante comparadores o bien mediante lógica MSI, ¿ya? Lo vamos a hacer primero por MSI y vamos a ver cómo se podría aplicar los comparadores utilizando esto, ¿ok? Muy bien, entonces hacemos lo siguiente. Recordemos, estos son números de 2 bits. En total tenemos 4 bits, que van a ser los siguientes. A1, A0, B1 y B0. ¿Cuáles son nuestras salidas? Son Y y Z. ¿Sí? Ahora yo voy a hacer la combinación de todos estos. Ya. Mm, listo, con esto yo ya tengo las 16 combinaciones que necesito. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner mis líneas de división. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en este caso yo voy a tener lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Nos dice que Y es 1 cuando A es mayor, ¿ya? O cuando A y B son iguales. Entonces acá vamos a anotar eso, ¿sí? Para Y. 0, 0 es igual a 0, 0, ¿verdad? Recuerden, nosotros estamos analizándolo así. Estamos dividiendo esto y estamos comparando cada uno de estos dos a la vez. ¿Ya? Entonces tenemos 0, 0 es igual a 0, 0, sí. Entonces quiere decir que tanto Y como Z tienen 1, ¿verdad? Eso nos dice acá. Y1 y Z1 van a ser A y B iguales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, 0, 0 es mayor a 0, 1. No, es menor. ¿Qué quiere decir? Que cuando es menor, significa que A es menor. Por lo tanto, significa que B es mayor. Entonces, esto quiere decir que ambos tienen que tener 0, 0. ¿Ya? 0, 0. Y es lo mismo aquí. 0 es menor que 2 y 0 es menor que 3. Entonces, tengo en los tres 0. Listo, con eso ya he terminado esta parte. Ahora tengo 1 es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, acá ya tengo en Y 1 y en Z 0. 1 es igual a 1. Ya, entonces acá yo tengo los dos, 1, 1. 1 es menor que 2 y 1 es menor que 3. Entonces, 0, 0 para ambos. Seguimos. 2 es mayor que 0. ¿Qué nos dice la condición? Que tiene que ser Y1 y Z 0. 2 es mayor que 1, sí. Entonces lo mismo. 2 es igual a 2. Entonces acá, los dos unos. Y 2 es menor a 3. Entonces acá, 0, 0. Lo propio. 3 es mayor a 0. 3 es mayor a 1. 3 es mayor a 2. Y 3 es igual a 3. Entonces acá 1, 1. Con esto ya tenemos nosotros nuestra función y y z. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a anotar mis dígitos, ¿ya? 6,
Ya, listo. Una vez que ya he notado mis códigos binarios, ahora yo voy a pasar a sintetizar esto. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a sintetizar? Miren, me voy a agarrar de acá lo que yo ya había empleado para sintetizar antes. ¿Sí? Recordemos que tengo que sintetizar dos funciones. ¿Ya? Entonces yo voy a borrar estos y esto también. Y voy a poner lo siguiente acá. A, B, C y D. ¿Sí? O en este caso más bien, yo tengo A1, A0 y B1 y B0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Miren, lo que yo tengo acá, aquí lo anotaré mejor, es ya mi mapa de Carnot específicamente para este problema. Sí, tengo cuatro entradas que representan estos cuatro, A1, A0, B1 y B0, y las 16. En este caso, por ejemplo, yo no tengo fibolianos, ¿sí? Porque utilizo todas las funciones acá. Ya entonces simplemente yo voy a tener dos mapas de Carnot. Uno que va a representar a Y y el otro que va a representar a Z. ¿Ok? Voy a copiar esto acá y listo. Yo voy a tener acá Y y después acá yo voy a tener Z. Bien, entonces, en Y, ¿qué nos dice? ¿Cuáles pertenece? El 0 pertenece, sí. Luego pertenece el 4 y el 5. Luego pertenece el 8, 9, 10. Y finalmente pertenecen el 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Ahora, de mí es indistinto si tomo uno, si tomo otro, porque al final se va a sintetizar de la misma manera. ¿Sí? Porque vean, es casi simétrico esta parte, porque yo al sintetizarlo, por ejemplo, de manera horizontal, es decir, considerando esto, un momentito, considerando esta dirección, yo voy a tener este uno, estos tres, este uno solito y estos dos. Y si lo sintetizo al lado contrario, le voy a tener lo mismo, miren, uno, dos, todo esto entero y estos tres. ¿Sí? Entonces, para mí es indistinto, ¿ya? Pero en este caso yo lo voy a considerar así. ¿Sí? Voy a considerar mis A1 y A0 como mis bits de control. ¿Ok? Eso quiere decir que estos van a ser mis funciones basados en B1 y B0. ¿Ya? Lo propio. Y 0 y 1 y 2, digo, y 3. Recuerden, este siempre es I3 e I2. Lo propio acá. Voy a anotar los bits que pertenecen a Z. El 0, el 5, anoto el 0 y el 5, el 10 y el 15. 10 y 15. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, también me es indistinto. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a considerar a 1 y a 0 como mis bits de control. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Sí? No siempre tengo que seguir las mismas reglas para todos los mapas. Es decir, yo, por ejemplo, para Z lo podría considerar al otro lado. Y para el momento de la graficación, serían B1 y B0 mis bits de control. Y estaría basado en A1 y A0. ¿Sí?
Les voy a explicar más o menos cómo funciona esto. ¿Ya? Ahora bien, anoto mis entradas. I0, I1, I3 e I2. Ahora anoto a qué equivalen. ¿Ya? I0 para mí equivale a B1 y B0. B1 and B0. ¿Ya? Los voy a anotar un poquito más acá para que se note. Listo. Ahora, I1, ¿a qué equivale? Equivale a B1 negado. Recuerden, acá yo estoy considerando simplemente este, ¿sí? Luego estoy considerando estos dos, ¿ya? Y estos dos representan a B1 negado, nada más. Ojo, recuerden que yo no tengo que considerar A1 y A0 para mi análisis, ¿sí? Muy bien. Para I2, acá ya tengo I2. Es B1 negado and or B0 negado, ¿ya? Es decir, B1 negado por B0 negado. Y para I3 es 1. Lo propio acá. Con otro color lo voy a poner. Ya. ¿I0 qué es? Es B1 negado and B0 negado. ¿I1 qué es? B1 negado and B0. Sin negar. ¿I2 qué es? B1 and B0 negado. Sí, y I3 ¿qué es? B1 y B0. Ambos sin negar. Todos and. Y con esto yo ya puedo resolver mi problema. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como se utilizan tanto los negados como los no negados acá, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a anotar A1, A0, B1 y B0 un poquito más espaciados. ¿Ya? Entonces, yo acá voy a anotar voy a dibujar mis muses. ¿Ya? Tengo dos. Uno va a ser para Y y el otro para Z. Entonces, yo voy a tener Y acá y después voy a tener Z aquí. ¿Ya? Voy a primeramente tener las dos entradas de ambos, la no negada y la negada. ¿Ya? Para tener mejor versatilidad. ¿Qué nos dice acá? B1 and B0, pero ambos negados. Entonces, me hago un AND y obtengo los negados de acá. Listo, con esto ya he cumplido con mi primera entrada. Luego, I1 es B1 negado. B1 negado. Listo. Luego tenemos B1 negado por B0 negado. Entonces aquí yo pongo un por B0 por B1 negado. ¿Listo? Y acá, en el último me dice que es 1. Ya yo voy a tener un BCC acá y directamente pongo 1. Listo. Para Y ya está. Las entradas. Lo voy a anotar mejor esta Y. Listo. Ahora bien, tengo acá I0, I1, I2 y 3. Para Z, que tengo, todos son ANDs. Entonces los anoto. Ya en este caso lo voy a hacer con plan. AND, AND, AND y AND. ¿Qué nos dice? El primero son B1 y B0 negados. ¿Listo?
Aquí tenemos B0 sin negar, pero con B1 negado. En el tercero tenemos todo lo contrario. B0 negado y B1 sin negar. Y finalmente tenemos B1 y B0. ¿Sí? Con esto escribo este. Listo. Yo ya tengo las entradas de mis muxes Y y Z. Ahora yo lo que voy a hacer es extender los bits de control para ponerlos. Este A0 es el de menor peso posicional, por lo tanto voy a ir acá. Y este A1 es el de mayor peso posicional, por lo tanto va a ir acá. Y listo. Yo ya tengo ahora mis comparadores. ¿Sí? Cumpliendo estas condiciones. ¿Ya? Pero les había dicho que esto es muy interesante porque puedo hacer los comparadores siguiendo estas mismas condiciones, pero, como les había dicho, con el comparador como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Miren. Para esta parte, imaginen que esta es una parte de mi comparador. ¿Ya? Y aquí tengo yo las 4 entradas. Y estas son así. X3, X2, X1 y X0. ¿Ya? Para este problema, ¿yo qué voy a considerar? Que X3, a ver, aquí lo notamos más bien. ¿Ya? Que X3 y X2 van a estar en tierra. ¿Ya? Y mi número solo va a constar de X1 y X0. ¿Para qué? Para cumplir la condición de que son dos números de 2 bits. ¿Ya? Entonces, siguiendo esto, yo voy a tener el siguiente comparador. ¿Ya? El que va a tener la entrada A, la entrada B, con esta configuración de las entradas, ya, recuerden, solo son 2 bits, con lo siguiente. Tenemos aquí esto. A mayor a B, A menor a B y A igual a B. ¿Ya? Vamos a utilizar ahora nuestra lógica para saber cómo va a ser esto. ¿Ya? Recordemos, aquí vamos a anotar una pequeña tablita. ¿Ya? ¿Qué nos dice nuestro problema? Cuando A es mayor, se enciende Y no se enciende Z. ¿Sí? Y1 and Z es 0. ¿Ya? Recordemos que acá nosotros tenemos lo siguiente. Esto va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? Solo tenemos un bit que se va a encender por condición. Entonces nos dice, cuando A es mayor a B, se enciende tanto solamente Y Z se queda en 0. ¿Ya? Y1 y Z es 0. Por lo tanto, podemos concluir directamente, solamente con esta condición, momentáneamente que Y es igual a mayor a B. ¿Sí? Para la primera condición. ¿Qué tenemos después? Nos dice, cuando B es mayor, ambos están en ceros. ¿Ya? Entonces, cuando se enciende A menor a B, significa que no hay nada. ¿Sí? Tanto Y como Z, Y tiene que ser 0 y Z tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, nos dice que Y todavía no lo vamos a considerar acá, pero obviamente, como ya lo habíamos considerado previamente, seguimos con A mayor a B, porque este va a ser 0. Y Z, no sabemos todavía cómo lo vamos a considerar. Momentáneamente vamos a decir que
es el negado de A menor a B, ¿ya? O directamente un interrogante por ahora, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Y tercero, nos dice, ¿qué pasa cuando A es igual a B? Tienen que estar los dos encendidos, ¿verdad? Y1 y Z1 en 1. Entonces acá notamos Y1, Z1. Acá vemos nosotros una constante, miren, Z solamente se va a encender cuando A sea igual a B. Entonces, Z va a ser A igual a B, ¿sí? Ojo que estas son estos que yo estoy poniendo son las compuertas. Estas sí se aseguran, ¿sí? Pero Y nos dice que también se tiene que encender. Entonces, Y también tiene que tener la condición de A igual a B. En este caso, miren, yo voy a tener lo siguiente. Aquí Z tampoco sabemos cuánto vale. Supuestamente vale 0, pero eh, es un cero ambiguo porque después se va a encender. Y acá ya hemos descubierto en qué condición se va a encender. ¿Ya? Miren, acá se cumplen dos condiciones ambiguas. La primera, y se tiene que encender cuando A sea mayor a B. Y también se tiene que encender cuando A sea igual a B. ¿Ya? Y acá tenemos que tener un cero. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que Y va a ser A mayor a B or A igual a B. ¿Sí? Y Z solamente va a ser A igual a B. ¿Sí? Ojo que estas son las salidas de mi comparador, ¿ya? No son condiciones que estoy tomando de mi problema, ¿ya? Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo tenga A mayor a B, se tiene que encender en Y1 y Z0. Z en ese caso va a ser 0 porque no se va a encender este, tampoco se va a encender este, pero sí se va a encender este, voy a tener 1. Cuando B sea mayor a A, yo acá voy a tener 0 y acá también voy a tener 0. Se cumple, ¿verdad? Para la segunda condición. Y cuando los dos sean iguales, miren, Y va a ser 1 y Z va a ser 1 porque comparten esta salida. Entonces, yo con esto ya he cumplido mis condiciones. Son estas dos. Entonces, lo único que me queda es simplemente escribir estas condiciones, ¿ya? En este caso yo lo voy a hacer así, porque no hay espacio. Acá. Esto lo voy a, para hacerlo más, para poder borrar esto y tener espacio. Voy a tener lo siguiente. Aquí es un OR entre A mayor a B y A igual a B. ¿Sí? Y luego aquí tengo simplemente compartido la salida. ¿Para qué? Para que yo tenga acá Y y Z. ¿Sí? Entonces con esto yo ya, miren, he encontrado acá la solución a mi problema. Pero recuerden que mis entradas, tanto de A y de B, tanto de aquí de A y tanto de aquí de B, están así. Es decir, con estos 2 bits en tierra, para que solamente el número sea de 2 bits. ¿Ya? Y listo. Con eso, miren, yo con el comparador y una simple compuerta OR, nos han dicho, ya he obtenido yo mis funciones Y y Z. ¿Sí? Que son equivalentes a todo mi circuito en base a muxes. ¿Ok? ¿Ha quedado claro, muchachos? Se pueden manifestar por el chat, muchachos. Bueno, muchachos, yo voy a considerar que ya ha quedado claro esto de los comparadores. Entonces, hasta aquí sería el avance de este tema.
Ahora yo el lunes vamos a tocar preguntas. Ok, me dicen que explique la última parte. ¿Ya? Ok. Eh, ya, miren. Eh, exactamente quieren que les explique esto de del comparador, ¿verdad? Ya, bueno, entonces vamos a explicar esto nuevamente. Miren, lo voy a separar esto con resaltadores para que se note mejor. Y miren, yo estoy considerando lo siguiente, ¿sí? Para A mayor a B, ojo que este es condición de mi problema, ¿ya? Para hacerlo un poco más dinámico, yo lo voy a poner en verde, ¿ya? En verde van a estar condiciones de problema y en amarillo van a estar las compuertas de mi comparador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando yo tengo la condición de que dice que A es mayor, yo tengo que tener las siguientes salidas. Y en 1 y Z en 0. ¿Sí? La única manera de que Y tenga 1 en esta condición es que Y1 esté conectado con esta salida A mayor a B, que me va a dar exactamente esta solución. ¿Sí? Entonces la conecto. Aquí digo que Y es igual a más o menos A mayor a B. Z es un 0, pero igual es ambiguo. ¿Ya? Luego, la siguiente condición que dice aquí arriba, B es mayor. Entonces significa que A es menor. ¿Ya? Entonces, Y es 0 y Z es 0, según esta condición. Entonces yo pongo Y igual a 0, Z igual a 0. Este Z igual a 0 es ambiguo. ¿Ya? Y la tercera condición, ¿qué me dice? A igual a B. ¿Qué tienen que ser? Y1 y Z1. ¿Ya? Entonces yo pongo esto. La condición es A igual a B, se tiene que extender con esto, y Z es igual a igual a B. ¿Sí? Entonces, hasta este punto yo voy a tener las salidas, ¿ya? A ver, les voy a explicar en una nueva sesión porque ya no nos queda tiempo, los espero en la siguiente sesión, solamente para explicar este ejercicio, ¿sí? Muy bien, muchachos, entonces vamos a seguir acá. Sí, a ver, para que me entiendan mejor. Sí, vamos a volver a analizar estas salidas, ¿ya? Para este problema. Ya antes quiero ver si todos, sí, perfecto. Todos están acá. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Aquí para no confundirse, igual voy a usar esto. Y más bien voy a hacer la parte literal de esto. ¿Sí? Aquí voy a escribir A mayor, A menor y A igual a B. Así para que no se confunda. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo siguiente que yo voy a hacer? Mire, cuando A es mayor, me dice que Y es igual a 1 y Z es igual a 0. ¿Ya? Entonces, la única compuerta que va a tener 1 en ese momento va a ser A mayor a B. Entonces, yo la pongo. A mayor a B.
Z lo voy a dejar igual en 0 porque no hay ninguna compuerta, es decir, las dos compuertas que yo tengo me van a dar 0, pero prefiero dejarla en 0. ¿Sí? ¿Ya? A menor. Significa Y igual a 0 y Z igual a 0. Entonces yo los pongo así, de manera ambigua, nada más. Y luego tengo aquí A igual a B. ¿Qué significa? Que cuando A y B sean iguales, yo voy a tener Y igual a 1 y Z igual a 1. Entonces, la única compuerta que en ese momento va a estar en 1 es A igual a B, en este comparador, ¿ya? Es decir, ¿ya? Este último va a estar en 1 y los demás van a estar en 0. Entonces yo voy a tener A igual a B y A igual a B. ¿Ya? Entonces, para no confundirme y como ya tengo las tres condiciones, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Esto es interno. Yo me estoy haciendo esta operación. Sí, solamente para este problema es válido. Voy a tener A mayor a B por 0 por A igual a B. ¿Por qué? Yo estoy tomando esto de la primera condición, de la segunda condición y de la tercera condición. Y en Z yo voy a tener 0 por A igual a B. Sí, lo mismo, de las primeras tres condiciones. Acá. Cuyo resultado me da el siguiente. Y se va a convertir en este. Y Z se va a convertir en este. ¿Sí? Es decir, Y va a ser igual a mayor a B por A igual a B. Y en Z yo voy a tener simplemente A igual a B. Entonces, estas son las tres compuertas que yo tengo que poner. Entonces pongo Y es igual a mayor a B por A igual a B. Aquí tenemos esto. Y luego tenemos que Z solamente es A igual a B. Entonces le igualamos a eso. ¿Sí? Y listo. Yo ya tengo con eso, en base a mi comparador, la solución. Listo. Eso sería todo, muchachos. ¿Alguna duda que quede acerca de este problema? ¿O acerca de la clase? Muy bien. Entonces, si no hay dudas o preguntas, esa sería nuestra última clase de la semana. El lunes vamos a tener una pequeña sesión para responder dudas y consultas acerca de la práctica. Y les voy a explicar unas cuantas cositas aparte. Y listo. Eso sería todo. ¿Ok? Bueno. Buenas noches, muchachos. Nos vemos el lunes. ¿Ya? Hagan sus prácticas y estudien.